En esta ocasión vamos a ver el segundo tema de nuestra unidad 1, conceptos básicos de control. El tema que vamos a ver va a ser lazo abierto y cerrado. La bibliografía sigue siendo la misma, su servidor, y vamos a empezar. Anteriormente, o en el tema anterior, definimos un sistema o un sistema como un sistema de control cuando la señal de salida sufre una modificación con respecto al valor de la entrada o el valor de referencia. También habíamos comentado que un sistema no nos importaba de qué estaba hecho, qué tenía dentro, y por lo tanto lo podíamos interpretar como una caja negra. Esa caja negra iba a tener un valor de entrada y nos iba a entregar un valor de salida o una señal de salida. Habíamos también dicho que este sistema, al convertirlo en un sistema de control, la variable de salida tiene que sufrir una modificación con respecto a la variable de entrada. O hasta ahí, a grandes palabras, o resumiendo lo de la clase anterior, eso es lo que habíamos definido como un sistema de control. Ahora, siguiendo este concepto de lo que es un sistema de control, existen dos tipos de sistemas: el sistema de lazo abierto y, bueno, el sistema de lazo abierto, que es muy parecido a lo que teníamos anteriormente. Teníamos nuestro valor de entrada, en este caso estoy poniendo el ejemplo de un calefactor eléctrico, donde su señal de entrada es la temperatura que nosotros queremos. A lo mejor este calefactor es de agua o es de una habitación, ¿no? Dependiendo de la señal de entrada, nosotros vamos a decidir si el calefactor se enciende o no se enciende. Y claro que si es digamos un calefactor de una habitación en un lugar donde hace mucho frío, la temperatura o la señal de salida va a ser la temperatura que tenga esa habitación. Pero eso es lo único que va a hacer o que va a realizar un lazo abierto, y te lo vamos a explicar más a detalle en qué consiste. Y del otro lado tenemos lo que son los sistemas de lazo cerrado. En los sistemas de lazo cerrado ya son un poco más complejos, como se puede observar en la imagen. Por ejemplo, nosotros, igual que en el sistema de lazo abierto, nosotros tenemos una señal de entrada o una señal de referencia, y este pequeño circulito que vamos a agregar aquí, o este símbolo, es un comparador. Pero ahorita voy a explicar más a detalle para qué sirve. Ahora, pues después de que la señal requerida o tu valor de referencia pasa por ese comparador, va a llegar a nuestro calefactor eléctrico, siguiendo el mismo ejemplo anterior, y va a haber un cambio a la temperatura deseada de esa habitación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el sistema anterior? En que ahora la señal se va a retroalimentar. Vamos a agregar un instrumento de medición, y ese instrumento de medición o equipo de medición va a crear una señal de realimentación o retroalimentación, conocido habitualmente como feedback. Ahora, ¿qué es lo que hace este comparador? Pues va a comparar la temperatura real, lo que está saliendo aquí en la salida y se está midiendo, y la temperatura requerida. Dependiendo de la diferencia o la señal que generen estas dos, el calefactor va a encender o no encender. Ese es a grandes palabras lo que es un sistema de lazo abierto y un lazo cerrado. Ahorita vamos a describir bien a detalle cuál es la diferencia y las características de cada uno. Ahora, en un sistema de lazo abierto vamos a tener una señal de entrada. Esta señal es la que se espera o la que nosotros queremos que genere, que se obtenga a la salida del sistema. Ahora, para ello nosotros vamos a tener un elemento de control. Este elemento de control va a decidir qué es lo que va a hacer o qué es lo que se va a realizar para modificar esa señal o modificar la señal de salida. Para ello, el elemento de control va a estar en estrecha relación con un elemento de corrección. Este elemento de corrección, también conocido como actuador, va a ejercer un trabajo, va a realizar una acción en donde se modifique la señal que nosotros queremos, y a esto nosotros lo vamos a denominar como controlador. El elemento de control y el elemento de corrección van a formar
el controlador de nuestro sistema. Después, pues esta señal o estas acciones de control ejercidas por estos dos elementos tienen que pasar al proceso. Algunos autores le dicen planta, o es en realidad lo que representa nuestro sistema. Y para ello vamos a obtener, después de todos estos tres procesos o estos tres pequeños bloques, vamos a obtener una variable de salida, pero esta variable o una señal de salida ya va a estar controlada. En otro pequeño esquema que me encontré, a la variable de entrada le denominan setPoint. Entra el controlador, este controlador decide qué acción va a tomar el actuador, si prende o no prende, y en muchos libros y también muchos autores he encontrado que ellos agregan la perturbación. Por ejemplo, si nosotros volvemos al ejemplo del calefactor, tú puedes decir, yo quiero mi temperatura, que mi cuarto esté, no sé, a 30 grados. Y a lo mejor la temperatura real del cuarto es de 28 grados, ¿no? Entonces el controlador va a decir, ¿sabes qué? No estoy a la temperatura que yo quiero, mando a encender, ¿no? Mando a encender mi calefactor, que es el actuador. Ahora, una perturbación en ese tipo de sistemas, siguiendo el ejemplo de la habitación con la calefacción, tú puedes crear una perturbación si abres la puerta, o si abres una ventana, o si hay un cambio, para que haya un cambio brusco de temperatura. Esa es una perturbación. Ahora, la planta pues sería el sistema que nosotros estamos representando, que sería la habitación completa, y la salida sería la temperatura que nos está cambiando el actuador o calefactor. En eso consiste, estas serían las características de un sistema de lazo abierto. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a ver un ejemplo de un sistema de lazo abierto. Yo lo hice referenciado a una banda transportadora. Existen muchos ejemplos, o podemos interpretar muchos ejemplos, pero yo voy a explicar el que tenemos aquí. Por ejemplo, una banda transportadora, la señal de entrada o la señal que esperemos que se produzca a la salida es que encienda o no encienda el motor. Si no enciende el motor, la banda transportadora no se mueve, y si enciende el motor, la banda transportadora se va a mover. Ahora, en la parte del controlador, o lo que va a accionar nuestro controlador, yo voy a tener un elemento de control. Digamos que mi banda transportadora va a ser de control manual. Un operador tiene que estar ahí verificando que esté funcionando la banda transportadora. Entonces el elemento de control para nuestro sistema hipotético banda transportadora serían los botones que prendan, que accionen o que detengan esa banda transportadora. Por eso yo aquí en el elemento de control yo estoy poniendo mis botones de arranque y de paro. Eso sería el elemento de control. ¿Y qué va a generar el movimiento de la banda transportadora o el sentido del motor? Pues va a ser el elemento de corrección. En este caso, yo cuando acciono estos botones, simple y sencillamente les estoy mandando una señal a un contactor, a un breaker, a un termomagnético, a todas las cuestiones eléctricas que tengan que ver para encender un motor de una banda transportadora. Entonces este sería el elemento de control, los botones con lo que yo lo acciono, y los elementos de corrección para que enciendan el motor serían los componentes eléctricos conectados a ese motor. Bien, ¿cuál sería nuestro proceso? Pues simple y sencillamente el movimiento de nuestra banda transportadora, y al final vamos a obtener una variable de salida que va a ser el movimiento de la banda. Si el movimiento de la banda se está moviendo, entonces el motor está encendido. Si el movimiento de la banda no está en movimiento, simplemente el motor está apagado, y tenemos que repetir todo el proceso de nuestro sistema de lazo abierto. Ojo, aquí hay que poner muy en claro y muy evidente que los sistemas de lazo abierto, tú debes de contar con un operador, o que alguien que manipule el sistema, alguien que esté observando o que esté al pendiente del funcionamiento del sistema. De lo contrario, nuestro sistema de lazo abierto no va a funcionar. De ahí vamos a poner otro ejemplo de un sistema de lazo abierto. Yo puse un precalentador de agua.
Y en nuestra señal de entrada no, la señal que nosotros queremos, nuestro set point, va a ser la temperatura deseada. A lo mejor yo quiero que este precalentador de agua me eleve la temperatura de la misma a 90 grados. Ahora, como acciones de control, mi elemento de control va a ser un operador, alguien que vea o que aumente la temperatura o disminuya la temperatura de ese precalentador. Y como elemento de corrección, por ejemplo, aquí siguiendo las imágenes que estoy poniendo acá, el operador lo único que está manipulando es una válvula de paso. Esta válvula va a permitir pasar mayor combustible o mayor cantidad de combustible o menor cantidad de combustible o gas. Entre más combustible pase, pues el calentador va a actuar más rápido, y entre menos combustible pase, ese calentador va a trabajar más lento. Eso es lo que va a ser el elemento de control, manipular esta válvula que sería nuestro elemento de corrección. Y nuestro proceso pues va a ser este precalentador de agua. A la salida, lo único que vamos a obtener es la temperatura real del agua que circule. Por ejemplo, yo aquí puse que la temperatura en este instante es de 65 grados. Pues simple y sencillamente el operador observa que la temperatura no es la deseada por el sistema y simple y sencillamente vuelve a repetirlo. En este caso, como la temperatura es menor, pues el operador o el elemento de control acciona o abre más la válvula de combustible para calentar más el agua. Eso sería el ejemplo 2 de un sistema de lazo abierto. Y por último, para dejar los sistemas de lazo abierto, vamos a poner unas características o ventajas y desventajas. Por ejemplo, las ventajas del sistema de lazo abierto es que son de muy bajo costo, utiliza menor cantidad de componentes, su instalación es fácil y su operación es sencilla. Las desventajas, y yo creo que es la más importante a mi criterio, que la operación es manual. Otra desventaja es que requiere personal que lo controle, y ese personal debe de tener mucha experiencia para poder manipular su sistema, y son sistemas o sistemas de control muy inestables. Esas son las ventajas y las desventajas en un sistema de lazo abierto. Ustedes a su criterio pueden formular sus propias ventajas o desventajas de lo que se acaba de explicar. Ahora, continuando, vamos con nuestros sistemas de lazo cerrado. Los sistemas de lazo cerrado, como habíamos visto en la imagen, tenían una entrada, tenían un elemento de comparación. Ahorita vamos a explicar para qué es ese signo de más y ese menos. Tienen un elemento de control, un elemento de corrección, y esto va a formar nuestro controlador. De ahí, pues todas las acciones que haga el controlador van a pasar a los elementos del proceso o la planta, y vamos a obtener una variable de salida. La diferencia, por ejemplo, aquí parece mucho un sistema de lazo abierto, pero a diferencia del anterior, un lazo cerrado tiene una retroalimentación. Vamos a tomar la variable de salida o la señal de salida, la vamos a medir y vamos a retroalimentar a nuestro controlador. Y por ejemplo, este valor de referencia o set point con la realimentación me va a generar una señal de error, y esa señal de error me la tiene que representar mi controlador. Ahí en alguna parte en internet encontré que él le explicaba o se explicaba que el valor que yo quiero con el valor que yo tengo. Así es como lo explicaba y se oye demasiado adecuado. Y esa sería nuestra señal de error. Ahora, para poderlo interpretar mejor, lo que habíamos visto en bloques, vamos a poner un sistema de lazo cerrado de un nivel de agua. En este caso, el nivel de agua deseado o la señal de entrada es el nivel de agua deseado. De ahí vamos a tener nuestro elemento de comparación. Ahorita les voy a explicar por qué lo dejé nada más así, sin modificarlo. Y aquí lo que vamos a hacer, o lo que vamos a tener, perdón, va a ser un controlador.
Puede ser un PLC, una tarjeta, una MyDAC, una MyRIO, un Arduino, un microcontrolador, una computadora, puede ser lo que sea. Este elemento de control tiene que interpretar la señal de error para mandar a accionar o crear una operación con los actuadores. En este caso, en el nivel de agua, sabemos que un tanque, nosotros mandamos a encender una bomba que empieza a llenar ese nivel de agua, y todo esto va a formar mi controlador. Aquí están mi elemento de control, mi actuador, y todo esto, todas las acciones que haga el controlador en conjunto se va a mandar a mi planta o a mi sistema, que es un tanque de agua. Ese tanque de agua, nosotros lo que estamos controlando es el nivel que tiene aquí. Ahora, nosotros vamos a tener un nivel real, o el nivel de agua real que tenga mi tanque. Yo lo que voy a hacer es que este nivel de agua, el real, yo lo voy a medir. Aquí yo puse, por ejemplo, sensores ultrasónicos, se colocan en la parte superior, y estos me mandan o me generan ciertas señales que tienen que ser interpretadas por el controlador. Estas señales reales, o esta medición real, en este caso, en nuestro ejemplo del nivel de agua, pues simple y sencillamente se retroalimenta el sistema y se genera una comparación. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que en la entrada íbamos a tener nuestro set point, y que la medición de estos sensores ultrasónicos con respecto al nivel de agua me iban a dar el valor real de este nivel. Bien, aquí lo que vamos a hacer es que el error o la señal de error con la letra E y en rojo va a ser igual al set point menos el valor real. Aquí ahora sí hacemos referencia a los signos, más el set point menos el valor real, y eso me va a generar mi señal de error, a grandes palabras. Ahora, por ejemplo, yo quiero que mi tanque esté lleno al 100%, pero el valor real de este tanque es de 30, está lleno al 30%, generando mi señal de error. Yo lo que hago es realizar la suma o la resta de 100% o 100, que es mi set point, menos 30, y tengo una señal de error de 70. Como tengo una señal de error, mi elemento de control la va a interpretar y va a mandar a encender mi bomba. Pasado un ciclo, pasado cierto tiempo, yo sigo teniendo mi set point al 100%, y ahora mi valor real cambió. Digamos que mi valor real ahora subió a 60, pues yo voy a tener una señal de error de 40, y lo va a volver a interpretar mi control, va a encender la bomba hasta que yo llegue a un valor real del 100. Y mi valor, cuando el valor real es de 100, entonces mi señal de error es 0, y es cuando mi controlador va a mandar a apagar mi bomba. ¿Sabes qué? Ya estoy en el nivel que yo quiero de mi set point, tú ya te tienes que apagar. Así es como funciona un sistema de lazo de lazo cerrado, con su retroalimentación y su elemento de comparación, que es la única diferencia con el sistema anterior. De ahí, otro ejemplo es un calentador seguimos en el ejemplo del calentador de agua, o precalentador de agua, como lo quieran llamar. Y nosotros lo que vamos a tener como set point va a ser, o como variable de entrada, va a ser la temperatura deseada. Va a estar nuestro elemento de comparación, va a estar una tarjeta o mi elemento de control. En este caso yo puse una MyDAC de National Instruments, y esa tarjeta o este controlador, con los programas que como tú la programes, va a mandar a accionar un elemento de corrección o un actuador. En este caso es una resistencia eléctrica. Todos sabemos cómo funciona la resistencia eléctrica, que al conectarlas con la corriente C generan calor. Ahora, todo esto, esta MyDAC y esta resistencia eléctrica, las dos forman parte de mi controlador. Y este controlador, sobre quién va a generar efectos, pues va a generar efectos sobre mi calentador de agua eléctrico. Y este calentador de agua pues me va a dar una temperatura real del agua que fluye a través del mismo. Ahora, esta temperatura del agua la tenemos que medir
En este caso puede ser con un termopar, con una RTD, etcétera. Elementos o sensores que me den la medición de la variable de este sistema, que es la temperatura del agua. Y este pequeño sensor me va a generar la retroalimentación para que la interprete mi tarjeta de control o elemento de control. De forma similar vamos a tener un set point, un valor real y una señal de error. En este caso podemos decir que mi set point yo quiero mi agua a 35 grados, pero mi valor real es de 31. Si yo calculo el error 35 menos 31, yo tengo un error de 4. Sigue mi set point en 35, ahora mi temperatura real es de 33, y si yo calculo ese valor del error, pues yo tengo todavía un error muy pequeño, pero aún el error existe, y por lo tanto mi controlador va a mandar a accionar mi actuador para cambiar la temperatura. Cuando yo llegue a la temperatura deseada, pues simple y sencillamente mi tarjeta le va a decir a mi calentador: sabes que te voy a desconectar porque ya estás en la temperatura, ya el agua está en la temperatura correcta. Y así es como funcionan los sistemas de lazo abierto, de lazo cerrado. Una de las características de este tipo de sistemas, las ventajas, es que es una operación automática, son sistemas inteligentes o autónomos, y son de mucha o de mayor precisión que los sistemas de lazo abierto. Las desventajas es que tienen un alto costo, requieren más equipo, mayor capacidad de instalación, y para ello se requiere personal capacitado que puede operar esos sistemas. Esas son las ventajas y desventajas que yo les estoy presentando. Puede haber más o podemos encontrar más, pero ese sería el criterio de ustedes. Ahora, para los alumnos de la UTCB, de la materia de sistemas automatizados, su actividad 1 va a ser la siguiente. Así como se observan los ejemplos explicados en esta clase, usted explicará 3 ejemplos de sistema de control colocando las siguientes características: el tipo del sistema, si es abierto o es cerrado, el diagrama que represente el sistema como se observa en la imagen, así como en los ejemplos que pusimos hoy, que vimos hoy. Ustedes también lo van a poner así, y van a poner las ventajas y las desventajas del sistema que estén describiendo. La actividad se realizará durante la sesión. Después de analizarla y discutirla con el grupo, la tarea la guardarán en una carpeta de Google Drive que yo les activaré en su momento. Y eso es todo por el día de hoy. Es el sistema lazo abierto y lazo cerrado. Espero les sirva. Y nos vemos en el siguiente tema de sistemas lineales.